Las cremas con ácido hialurónico y colágeno es un engaño. Cremas sofisticadas que compra vuestra amiga rica no hace falta comprar. Pero es buena noticia, no hace falta gastar tanto dinero. ¿Y cuáles cremas comprar? Como tienen los drogadictos. Es el ácido hialurónico de bajo peso molecular. ¿Cuál recomiendo usar yo? Ninguno. ¿Quién lo hacía mal toda la vida? Por favor, escribir en comentarios. Yo también lo hacía mal. Hola, soy Lana Star, soy profesora titulada de fitness facial y anti-edad natural y hoy vamos a ver cómo las marcas nos engañan prometiendo quitar 5, 10, 20 años con las cremas anti-edad. En este video vamos a ver, ¿las cremas caras realmente son eficaces? ¿Por qué las cremas con colágeno y ácido hialurónico es tirar el dinero a la basura? ¿Qué realmente funciona para la piel? Y en final del vídeo os doy una sorpresita, una cosa que seguramente hacéis mal toda la vida y cómo corregirlo. Para todos que ven mis vídeos en YouTube tengo un regalo, una guía de 5 trucos de belleza que podéis implementar ya a vuestra vida, incluyendo algunas rutinas. Podéis recibirlo simplemente siguiendo mi Instagram, lana.antiage, y si escribís una palabra tips a mensajes directos de mi Instagram. Solo esa palabra, sin hola, sin ningunos señales, solo 4 letras. Tips. Y os vamos a mandar esta guía. Empezamos por el colágeno y ácido hialurónico. Molécula de estos principios activos es más grande de tamaño que la célula de nuestra piel. O sea que no puede penetrar dentro de nuestra piel. Es como intentar pasar balón de fútbol a través de red de tenis. No va a pasar. Eso no he inventado yo, lo podéis googlear. Entonces, las cremas con ácido hialurónico y colágeno es un engaño. Estas dos cosas no pueden entrar en vuestra piel. Así que las cremas sofisticadas que compra vuestra amiga rica no hace falta comprar. Pero es buena noticia, no hace falta gastar tanto dinero. En general, no hace falta comprar las cremas que ponen ácido hialurónico o colágeno porque es un engaño, es una pérdida de tiempo y es tirar dinero a la basura. ¿Y cuáles cremas comprar? Luego en este vídeo os mostraré mis ejemplos y os prometo que vais a sentir alivio. Las cremas que prometen efecto rápido, resultado rápido, flash lifting, lifting express, también son inútiles e incluso dañinas, porque este efecto no es dar beneficio a la piel. Vamos a ser adultos. Si un entrenador os dice que vais a perder 10 kilos de peso en 2 días, ¿le vais a creer? No, ¿verdad? Pues aquí lo mismo. Para realmente cambiar la estructura de la piel es necesario de 2 a 3 meses. Si veis el resultado dentro de una semana, es camuflar el problema. Como maquillaje. Se consigue cuando con ciertos elementos se hinchan ligeramente la piel se hincha, se aumenta su superficie y así se alisan las arrugas pequeñas. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando dejáis de usar esa crema, enseguida veis empeoramiento. Es el síndrome de abstinencia, como tienen los drogadictos. Y es un esquema de marketing perfecta. Venta recurrente. Dejáis de utilizar la crema, se empeoró todo y vais corriendo a comprar una nueva. Y así es un círculo vicioso. Lo mismo pasa con los parches que tanto gustan a los famosos, a los influencers y a los bloggers. Están basados en el mismo efecto de provocar edema de la piel. Así que os aconsejo gastar el dinero a algo más útil. Entonces, ¿qué cremas funcionan? Y aquí tengo 2 buenas noticias. Una noticia para alguien que está dispuesto a gastar dinero y otra noticia buena para alguien que no está dispuesto a gastar dinero en cremas. Empezamos por opciones que requieren una pequeña inversión. Primero, retinol. Retinol es un principio activo que realmente funciona y si colágeno y ácido hialurónico no puede penetrar en la piel, pues retinol no tiene ningún problema con eso. Lo único que el tratamiento con retinol es un tratamiento muy agresivo y muy serio. Hay que saber todas las reglas, informarse muy bien, saber cuándo poner, cómo poner,
cuánto poner para mi tipo de la piel, qué retinol mejor, si retinol o retinal. Hay muchísima información en internet. No voy a explicar todas estas reglas ahora en el vídeo y sinceramente tengo pereza de sacar un vídeo aparte sobre retinol, encima teniendo toda la información en internet. O sea, podéis investigarlo o googlearlo por vuestra parte, o lo que puedo aconsejar es una guía que también he utilizado yo misma eligiendo mi tratamiento de retinol. Es de mi compañera de industria, digamos, donde está explicado todas las reglas para todos los tipos de la piel, para todos los objetivos, con ejemplo de productos para cada objetivo en concreto, links donde comprarlos, y vale, no sé, una tontería, 3 euros. Y si queréis comprarlo, dejo el link debajo del vídeo y en comentarios destacados no olvidáis de dar a más para desplegarlo. Otra cosa que sí puede funcionar es el ácido hialurónico de bajo peso molecular. Es cuando están dividiendo la molécula de ácido hialurónico, que es muy grande y no puede entrar en la piel, entonces la dividen en las partes más pequeñas y estas partes sí que pueden pasar epidermis, entrar en la piel. Esas cremas sí funcionan, pero son bastante caras y son muy pocas en el mercado porque la tecnología es bastante cara y esa crema tiene que llevar esa información en el embalaje, en el bote, en el embalaje, que contiene ácido hialurónico de bajo peso molecular. Y pasamos a la opción que no requiere gastar mucho dinero. Colágeno y ácido hialurónico elabora nuestro propio cuerpo gratis. ¿Y cómo aumentar esa elaboración? Haciendo cualquier tipo de actividad física. Porque actividad física, moverse, acelera circulación de sangre, de oxígeno y el metabolismo. Es justo cuando el cuerpo empieza a elaborar más colágeno y ácido hialurónico propio. Y si hacemos actividad física, o sea, deporte, directamente en la cara, pues aumentamos la elaboración de colágeno y ácido hialurónico directamente en la cara. Así que haciendo fitness facial, ejercicios faciales y comprando una crema muy básica hidratante de la farmacia, vais a tener vuestra piel mucho mejor que con cremas súper sofisticadas y muy caras. A mí me gustan, por ejemplo, las marcas como Avene, Bioderma, Uriage, Sesderma. Y además Sesderma tiene líneas que cubren distintos objetivos, por ejemplo, contra el acné y más cosas. Podéis averiguar, hay muchísima variedad y esas cremas sí están aprobados por mí. Y una pregunta muy popular: ¿qué cremas uso yo? Yo misma uso una crema básica hidratante y una vez en la vida he hecho curso de retinol y nada más. Ni siquiera uso el contorno de ojos y tengo 39 años y no hago ningún tratamiento estético, ninguno. Solo ejercicios faciales y crema hidratante básica. Que por cierto, si miraréis el vídeo hasta el final, también contaré sobre los contornos de ojo. Pero muy importante, si pensáis que vais a comprar las cremas que recomiendo yo y uso yo y vais a ponerlas y guapas, os tengo que dar mala noticia, no va a ser así. Debajo de la piel están los músculos y si los músculos faciales están flácidos, se caen. Y por más cosas que ponéis en vuestra piel muy hidratada y muy bonita va a colgar junto con los músculos faciales, porque no piel sujeta los músculos, sino al contrario, los músculos sujetan a la piel. Sin entrenar los músculos faciales es imposible tener la cara lisa y reafirmada. La crema no puede alisar los surcos nasogenianos, ni siquiera con ácido hialurónico de bajo peso molecular, ni con retinol. Mi resultado es así porque cada día hago los ejercicios faciales y la crema básica hidratante y retinol una vez al año simplemente me ayudan con la calidad de la piel. Y si habéis llegado hasta aquí, la sorpresa: contorno de ojos. ¿Cuál recomiendo usar yo? Pues ninguno. Contornos de ojos están basados en el mismo efecto de hinchar la piel y camuflar las pequeñas arrugas en inmensa mayoría de los casos, incluso las marcas que tengo mucho respeto. Yo hace tiempo usaba, por ejemplo, la famosa marca Filorga y cuando me acababa el bote tenía la piel alrededor de los ojos como el culo de pollo y la tiré.
Yo misma uso la crema hidratante para la zona de contorno de ojos, pero es muy importante saber cómo aplicarlo y en cuál dirección. Primero, nunca lo ponemos en los párpados mismos. La piel aquí es muy delicada y así la estiramos y será más flácida. Aplicamos la crema solo sobre el hueso orbital. Encontramos el borde del hueso con los dedos y pues por ahí. Todos los días tocar la piel del párpado y aplicar productos ahí estropea la piel y la piel estará más seca y las arrugas en los ojos serán más grandes y se aplicará aún más crema y así en un círculo. La piel de los párpados coge los elementos que necesita para hidratarse desde la línea del hueso. La dirección de aplicación. Sobre el crecimiento del cabello de las cejas y no al revés. Esto se debe a la dirección del drenaje linfático. En la dirección contraria existe el riesgo que los párpados se hinchen y haya bolsas debajo de los ojos. ¿Quién lo hacía mal toda la vida? Por favor, escribir en comentarios. Yo también lo hacía mal antes de saberlo. ¿Y quién llegó al final del vídeo? Sois campeones y campeonas. No olvidar de recibir regalo con 5 trucos para la belleza facial que podéis implementar ya mismo y ver el resultado. Recuerdo que para eso tenéis que escribir a mi Instagram la palabra tips, sin ninguna letra más, sin espacios, sin nada. Y tenéis que seguir mi cuenta y os vamos a mandar el PDF con estos 5 tips. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para ver mi próximo vídeo porque YouTube nunca avisa y podéis perderlo. Un beso.